bendición poder estar juntos hoy. Hoy tengo el privilegio de traer el mensaje del día de hoy. Es la tercera parte de esta serie que se llama Más de Él, en la cual estamos estudiando el libro de Hechos y estamos conociendo más de Dios y estamos aprendiendo que lo que sucedió en la iglesia primitiva, en esa iglesia que inició el Señor después de su muerte, su resurrección y su ascensión, esas cosas todavía siguen vigentes hasta el día de hoy. Y nuestra oración durante estas semanas es: Señor, si aún hay más de ti, lo queremos recibir, amén. Por eso esta serie se llama Más de Él. Y hoy el mensaje de hoy, adivina cómo se llama. Tiene un título muy interesante. El mensaje de hoy se llama: ¿me voy a ir al cielo o al infierno? Interesante el tema, ¿no? Vamos a aprender qué es lo que Dios quiere decirnos, qué es sobre todo lo que la palabra de Dios dice en este mensaje, que va a intentar responder algunas preguntas como por ejemplo: ¿puede un cristiano perder su salvación? Vamos a intentar responder esa pregunta. También otra pregunta muy interesante. Va a estar intenso el mensaje de hoy, ¿ok? Dice, la otra pregunta que vamos a intentar responder es: si un cristiano comete suicidio, ¿se va a ir al infierno? Otra pregunta podría ser la de: ¿cómo puedes ser restaurado después de una falla moral en la que hayas terminado por traicionar al Señor? ¿Cómo ser restaurado de algo así? Es interesante, ¿no? Por eso hoy estamos hablando de estos temas, porque recuerda, hacer un cristiano completo requiere la Biblia completa. Estamos hablando de estas cosas y quisiéramos a lo mejor no tener que hablar. Es difícil hablar de esto, sí, pero tenemos que hablar de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de eso y es importante que lo conozcamos, que sepamos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Muchos de nosotros nunca hemos hecho esas preguntas tal vez, pero es interesante que lo sepamos. Ahora, quiero que sepas, los dos personajes principales del mensaje del día de hoy son dos personajes que probablemente ya has escuchado de ellos, pero vamos a estudiar un poco más acerca de su vida y vamos a tratar de aprender lo que Dios hizo en su vida, los errores que cometieron y qué pasó con ellos. Estos dos personajes son Judas y Pedro, ¿ok? Estos dos personajes tienen muchas similitudes. De inicio, los dos fueron discípulos de Jesús. Los dos lo siguieron, los dos estuvieron con Él durante su ministerio. Los dos fueron advertidos por Jesús de que le fallarían y de que le traicionarían. A los dos Jesús se los advirtió. También les advirtió que los dos habrían de ser objeto de los ataques y tentaciones de Satanás. Los dos discípulos, Pedro y Judas, le fallaron a Jesús en la noche de su arresto. Pedro, por su lado, lo negó. Judas, en su lado, lo entregó. Lo traicionó y guió a los que vinieron a arrestar a Jesús. Hasta este punto, la vida de los dos es muy similar, pero a partir de ese punto, las vidas de ellos tomaron direcciones extremadamente diferentes. Los dos, ambos terminaron, sus historias terminaron de manera muy, pero muy diferentes. Judas, por su parte, permitió ser poseído por demonios, se suicidó y terminó en el infierno. Y ahorita vamos a estudiar por qué pasó eso. Pedro fue lleno del Espíritu Santo y terminó siendo el líder de la iglesia primitiva. Dos situaciones diferentes, vertidas a partir de historias, errores, pecados muy, muy similares. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia entre cómo terminó Judas y cómo terminó Pedro? De eso se trata el mensaje de hoy. Así es que te animo, como siempre, si este es un mensaje que te interesa, por favor, ojalá que sí te interese, toma notas, ¿ok? Saca tu celular, saca el bloc de notas, saca una libreta, lo que necesites y toma notas el día de hoy. ¿Por qué? Porque es importante que sepamos esto. Es muy importante porque todos nosotros en nuestra vida, al intentar seguir a Jesús, puedes estar casi seguro que vas a cometer errores y que le vas a fallar.
Por eso es importante saber, hey, ellos dos le fallaron, ¿cuál fue la diferencia? ¿Y cómo quieres terminar tu vida? ¿Como Judas o como Pedro? Pon atención a lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y eso se trata el mensaje. Y quiero que vayamos directo a la palabra en Hechos capítulo 1, versículos 15 al 17. Te platico rápidamente el contexto. Judas ya había muerto en este momento. Más adelante nos vamos a regresar un poquito atrás en esos pasajes. Pero en este momento que vamos a leer, Judas ya había muerto. Pedro se levanta en medio de los discípulos y sus acompañantes en medio de la iglesia y les dice, hey, necesitamos encontrar a alguien que venga y tome el lugar de Judas. Y quiero leerlo, dice, durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Ojo, la Biblia siempre, me encanta que la Biblia es siempre muy precisa y nos deja saber exactamente de quién están hablando. Porque recuerda que entre los discípulos había dos Judas, Judas Iscariote y Judas Tadeo. Pobre del otro Judas, estaba pensando, ¿verdad? Imagínate de andar explicando siempre por la vida, oye, ¿eres Judas? Ah, ¿tú eres Judas? No, ese era el otro Judas, ¿verdad? Entonces imagínate andar haciendo eso. Pero bueno, aquí dice, Judas, el que guió a los que habían de aprender a Jesús, a los que arrestaron a Jesús, dice, esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo. Esto es lo que Pedro está diciendo delante de los demás, cuando habló por medio del rey David. Versículo 17, bien importante. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Muy importante el versículo 17. Y ahorita vas a entender por qué. Principalmente porque está dejando en claro la palabra de Dios que Judas era uno de los 12. ¿Ok? A Judas se le había encomendado el trabajo de ser el administrador del ministerio de Jesús. Era el que cuidaba entre comillas, las finanzas del ministerio de Jesús. Todos los ingresos, todos los donativos, Él los administraba, Él los cuidaba. Todos hemos escuchado sobre Judas. De hecho, hoy en día, para ti y para mí, Judas es sinónimo de traición. ¿Estás de acuerdo? Siempre dices, bueno, ese es el Judas del equipo. Ah, sí, ese es el Judas de la organización. Sí, ese es el Judas. Y te refieres a un Judas como el que traiciona. Ya, nadie que yo conozca se llama Judas en este tiempo, ¿verdad? Porque Judas marcó ese nombre. Pero ¿sabes qué? Además de todo eso que conocemos, hay algo un tanto perturbador sobre Judas que muy poca gente conoce y que tal vez en tu caso nunca te habías detenido hasta el día de hoy a analizar lo que pasó con Judas y lo que pasaba con Judas. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 1. Pon mucha atención lo que la palabra de Dios dice porque es muy, muy clara en esta parte. Dice, Jesús reunió, ¿a quiénes? A sus 12 discípulos. Ayúdame a leerlo, por favor, ¿ok? Dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quién le dio Jesús esta autoridad? A los 12 discípulos. Judas era uno de los 12. Judas, piénsalo de esta manera, Judas equivaldría a, por 3 años del ministerio de Jesús, nunca faltó a la iglesia. Judas estuvo tan cerca de Jesús día y noche durante su ministerio. Tenía pleno acceso a Jesús. ¿Ok? Judas, si tenía una duda, algo no le quedaba claro, y iba directamente con Jesús y Jesús se lo explicaba y le traía la claridad. Judas era testigo de los milagros en primera fila. ¿Puedes creer eso? Piensa eso. Judas vio a Jesús caminar sobre el agua. Judas estaba ahí, a unos metros de cuando Lázaro salió, de muerto de 3 días, salió de la tumba. Judas lo vio. Judas estuvo ahí cuando fue la multiplicación de los panes. Y no nomás lo vio, él empezó a repartir el pan. Él comió del pan que Jesús multiplicó. Pero ¿sabes qué? Judas no solo vio los milagros pasar. Judas hizo milagros. Lo acabamos de leer. Él recibió, igual que los demás, el poder para
echar fuera demonios, para sanar toda enfermedad y dolencia. Judas, el poder de Dios vino sobre Judas y fluyó a través de él para hacer milagros. Él echó fuera demonios, él oró por enfermos y sanaron los enfermos, quitó dolencias. El poder de Dios fluyó a través de Judas. El problema, iglesia, es que Judas nunca se rindió al señorío de Jesús. Judas nunca creyó en Jesús. Es pastor, esas son declaraciones muy fuertes. ¿Por qué aseguras eso? Bueno, de inicio, no es que lo esté diciendo yo, es que la palabra de Dios es clara conforme a estas dos declaraciones. Judas nunca se rindió al señorío de Jesús. Judas nunca creyó en Jesús. Juan capítulo 6, versículo 64, Jesús hablando, escucha esto, dice: pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Jesús sabía que Judas no había creído en él. ¿Ok? Iglesia, ¿se puede vivir, servir y ser usado por Dios sin estar bajo el señorío de Jesucristo? La respuesta es sí. Y si eso no te ha puesto a temblar a ti todavía, abre tu corazón, porque el Espíritu de Dios está hablando claramente. Muchos de nosotros hoy estamos viviendo una religión. Estamos pensando que porque servimos, que porque venimos a la iglesia, que porque Dios nos usa de cierta manera, entonces Jesús nos conoce a nosotros y estamos bajo su señorío. Ojo, deja que el Espíritu de Dios te hable, porque tal vez hoy el Espíritu de Dios va a señalar a tu corazón que lo que estás viviendo es una religión. Pero aprendamos de Judas. Mateo capítulo 26, seguimos comprobando lo que acabo de decir, versículos 20 al 22. En la última cena, en la cena antes de que arrestaran a Jesús, dice: cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa. ¿Con quién? Con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos, ¿quiénes? Los 12, se pusieron muy tristes. Y, ojo, cada uno, todos los 12, comenzó a preguntarle: ¿soy yo, Señor? Imagínate esa escena. Jesús les acaba de decir: hey, uno de ustedes me va a traicionar. ¡Pam! Se puso tensa la escena, ¿no? El primero me imagino que fue Pedro, ¿no? El que siempre brincaba: Señor, soy yo, en serio soy yo el que te va a traicionar. Tranquilo, tranquilo. Ok. Y luego de repente Mateo: Señor, ¿soy yo? Tranquilo. Ok. Y luego de repente Andrés dijo: Señor, soy yo. No, tranquilo, tampoco eres tú. Y dice que cada uno de los discípulos le preguntó: Señor, ¿acaso soy yo? Todos de diferente manera, si tú quieres. A lo mejor en un momento se le acercaron disimuladamente: Señor, ¿en serio soy yo? No, tranquilo, tampoco eso. Ok. Entonces los 11 le preguntaron: Señor, ¿soy yo? Pero ojo, versículo 25 del mismo capítulo. Entonces Judas, el que lo iba a traicionar, nuevamente la Biblia nos deja claro quién, cuál de los dos Judas, le preguntó: ¿soy yo, maestro? Todos le dijeron Señor, y Judas le dijo maestro. Porque Judas no creía y Judas no se había sometido al señorío de Jesús. Él lo veía como un maestro. ¿Cómo ves tú al Señor? ¿Lo ves como un genio que concede deseos cuando tú se los pides? ¿Lo ves como un buen líder nada más? Muchas sectas, muchas doctrinas falsas ven a Jesús como un buen líder, pero no lo conocen y no se someten, no se han sometido al señorío de Jesús. ¿Cómo lo estás viendo tú? Judas, nos queda claro, lo veía como un maestro, no como un señor. No lo veía como una autoridad, lo veía como alguien de quien podía aprender solamente. Alguien de quien se podía rodear y de quien era bueno estar cerca tal vez. Atención, porque tú puedes asistir a todos los servicios, tú puedes servir, tú puedes enseñar, tú puedes ser usado por Dios y aún así no haber creído en Jesús.
Hoy no hay muchos amenes en la predicación. Ojo, pastor, entonces Judas perdió su salvación, ¿o cómo estuvo el rollo? No. Judas solo la aparentó todo el tiempo. Nunca creyó, nunca se sometió, pero sí vivió o actuó como que era salvo y era parte del ministerio, incluso fue usado por Dios. Esto nos lleva a la primera pregunta importante del día de hoy. ¿Puede un cristiano perder su salvación? Ojo con esto que estoy a punto de hablar, porque es algo que mucha gente se pregunta. Unos tienen una posición, otros tienen otra posición, y esto que yo te estoy diciendo no es mi opinión, es lo que la palabra de Dios dice. ¿Puede un cristiano perder su salvación? De entrada, la palabra de Dios en Apocalipsis 7:10 dice que la salvación le pertenece al Señor. Amén. Dice, la salvación le pertenece al Señor. Entonces la pregunta, tal vez es una pregunta mal planteada. La pregunta no es si un cristiano puede perder la salvación, porque la salvación en realidad le pertenece al Señor. La pregunta en realidad debería de ser, ¿puede el Señor perder a un cristiano? Y escucha esto, la respuesta es rotundamente no. Dios no puede perder a un cristiano. Lo digo yo, no, lo dice su palabra. En Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, dice Jesús hablando, las que son mis ovejas, escucha esto tú, y pasa tu corazón por el filtro de lo que Jesús está hablando en este momento. Dice, las que son mis ovejas, tú eres una oveja del Señor. Oyen mi voz. ¿Tú oyes la voz de Dios? Dentro de todo esto que estoy hablando hoy, ¿tú estás escuchando la voz de Dios hablando a tu corazón? Porque dice que sus ovejas oyen su voz. Y la otra condicionante dice, o forma de comprobar si eres oveja de Jesús o no, dice, y yo las conozco. Ojo, siempre que leamos la palabra conozco en la palabra de Dios, tenemos que ir más profundo de lo obvio. Por supuesto que Jesús, tú dices, a ver, ¿Jesús me conoce? Pues sí, Jesús conoce todo. Dice la Biblia que aún los cabellos de tu cabeza están contados. Jesús sabe quién eres. La pregunta es, ¿Jesús te conoce? Es decir, ¿Jesús tiene una relación íntima contigo? Porque el conocer bíblico incluso se refiere a relaciones sexuales, a intimidad a ese grado. Entonces, ¿Jesús te conoce a ti? ¿Tú conoces a Jesús? Hay intimidad constante entre tú y Él. El poder de Él, de su palabra, está en tu corazón, está en tu mente. Tú vives y actúas conforme a su palabra. Porque es lo que dice, las que son mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Sigues a Jesús? Yo celebro las personas que hoy se bautizaron. ¿Sabes qué hicieron ellos? Ellos están siguiendo a Jesús. Y en el día de hoy siguieron a Jesús al agua. Porque Jesús entró al agua. Pero te digo una cosa, si tú no te has bautizado, si tú no has querido seguir a Jesús al agua, es mucho más difícil que lo sigas a la cruz y que haya arrepentimiento en tu corazón. Dice, mis ovejas me siguen. ¿A quién sigues tú? ¿Estás siguiendo a un hombre? ¿Estás siguiendo a un líder espiritual? ¿Estás siguiendo a un candidato? ¿Estás siguiendo a un jefe? Porque Jesús dijo, mis ovejas me siguen a mí. Y el 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Si tú eres salvo, ¿puedes celebrar esta palabra de Dios conmigo? Nunca podremos ser arrebatados de Él. Dale un fuerte aplauso, Señor, por eso. Tenemos seguridad de nuestra salvación. Y no podemos hacer nada para ganárnosla. Es un regalo de parte de Dios por fe. Así es que, iglesia, Jesús no perdió a Judas.
Judas, lo que pasó fue que Judas nunca se entregó a Jesús. Y esa es la diferencia. No puedes perder tu salvación, pero sí la puedes falsificar. Sí puedes vivir, actuar. Tú sabes cómo hablar. ¿Sabes qué es un síntoma de cuando estás falsificando tu salvación? Tienes una forma de hablar cuando vienes a la iglesia y otra forma de hablar cuando estás fuera de la iglesia. ¿Tratas a tus hijos y a tu esposa de una forma cuando estás delante de otros cristianos o lo tratas cuando estás solo en tu casa? Les dije que iba a haber pocos amenes de esto. Tu ética de trabajo es una cuando estás con unas personas y otra cuando estás con otras personas. Tu forma de pensar, lo que dices, lo que vives, lo que sientes, cambia. Esa es la forma en la que muchos de nosotros hemos falsificado la salvación. Como resultado de esto, Judas estaba haciendo eso y como resultado de eso, Judas terminó en el infierno. ¿Y cómo sabemos esto? Vamos a leerlo directamente en Hechos capítulo 1, versículos 24 y 25. ¿Se acuerdan? Pedro se levanta y le dice, vamos a sustituir a alguien. Oran sobre esas personas. Había 2 personas que eran los candidatos a sustituir a Judas. Y dice, y en su oración dijeron, Señor, tú conoces todos los corazones. Muéstranos a cuál de los 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de la cual Judas cayó por su transgresión para irse a donde le correspondía. ¿Ok? Había un lugar al cual le correspondería, obviamente es el infierno. Judas, definitivamente terminó en el infierno. En el pasado, en la iglesia, se predicaba mucho sobre el infierno. Yo creo que hasta demasiado. Y toda la gente estaba atemorizada y actuaban bajo el temor. Pero sabes que como iglesia y como creyentes no deberíamos de buscar a Jesús por miedo a no entrar al infierno. Deberíamos de buscar a Jesús por el ansia, por el deseo de entrar en su presencia. La siguiente generación dijo, se predica mucho sobre el infierno y dejaron de predicar sobre el infierno. Pero es importante que prediquemos sobre esto y que sepamos. Porque escúchame esto. Si algo te vas a quedar el mensaje del día de hoy, quédate con esto. El cielo y el infierno son reales. Y todos nosotros, todos los que están en línea, todos vamos a terminar en uno de esos 2 lugares. No hay de otra. De tu decisión depende en cuál de los 2. Pero sabes que hay gente, quiero permitirme decir esto, hay gente que pertenece al infierno. Hay gente que vive hoy, pero que ya pertenece al infierno. Y te voy a explicar por qué digo esto. Hay gente que ama, por ejemplo, ir a la feria. ¿Cuántos de ustedes les gusta ir a la feria? Levanta la mano. ¿Te gusta ir a la feria? Cuando viene la feria en octubre, ok, muy bien. Ok, voy a confesarlo delante de ti hoy. A mí no me gusta ir a la feria. Ay, pastor, eres bien amargado. Sí, tal vez sí. Es la verdad. A mí no me gusta ir a la feria. Yo voy a la feria cada año porque mis hijos quieren ir a la feria. Y yo los llevo. Pero en verdad, yo no le veo tanto el caso de andar caminando y caminando por horas y horas alrededor. Yo no le veo el caso de ir a que te estafen en cada uno de los jueguitos que te entregan un pedazo de peluche bien barato y te cobran bien caro cuando te ganas algo. Y si no, pues nomás te quitaron tu dinero. No me gusta ir a pagar de más por comida que tienen acumulada fría y vieja y frita en aceite viejo. Soy bien pesimista. Cuando estaban los niños más chiquitos, qué martirio, andarlos llevando en burrito por todos lados. Caminen. Y gastar dinero y cansarte. No me subo a los juegos, no me gusta, me da vértigo subirme a los juegos. Entonces la feria no es un lugar en el cual, es un lugar para mí. Yo no pertenezco a ese lugar, pero yo sé que muchos de ustedes están anhelando que venga octubre para ir a la feria todos los días. Más en los días que es gratis la feria, ¿verdad? De esa misma manera hay personas que hoy por hoy, y tal vez estoy hablando de ti, escucha, hoy por hoy no quieres tener una relación con Jesús, no te interesa. No lo buscas, tienes la oportunidad, incluso vienes a la iglesia todos los domingos, escuchas sobre su palabra, escuchas lo que Dios está hablando a tu corazón y tú sigues, esto no es para mí. Yo te pregunto, entonces, ¿por qué una persona así
Quisiera estar en el cielo, en donde todo se trata de Jesús, en donde Él es el centro de todo. ¿Por qué alguien que no quiere tener una relación con Dios ahorita quisiera ir al cielo? Mucha gente piensa, bueno, el día que me muera eso va a cambiar, ¿verdad? Mi alma sí va a querer estar en el cielo. No es cierto. Estás engañado, pensando que puedes vivir de una manera en el mundo, pero cuando mueras, cuando dejes este mundo, todo va a ser diferente y te van a poner unas alitas de angelito y una aureola en tu cabeza y todo va a estar bien. Eso no es cierto, es un engaño del enemigo que te tiene engañado, camino derechito al infierno. Te voy a decir por qué. Porque la muerte de cada uno de nosotros en este mundo en realidad no cambia nada. Solo hace eterna la dirección en la que tu alma ya se está dirigiendo. Cuando mueres ya no hay vuelta atrás. Solamente sigues por donde te estás dirigiendo ahorita. Si no quieres tener una relación con Jesús, ¿qué tienes que estar haciendo en el cielo? Una forma diferente de verlo, ¿no? Lo que tú estás haciendo hoy por hoy es te estás dirigiendo al infierno. ¿Y sabes qué? Piensas que lo vas a disfrutar. Entonces, ¿Dios está bien con que nos vayamos al infierno? Por supuesto que no. Y eso lo podemos ver claramente en su palabra. Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí, precisamente para que no vayamos al infierno. La palabra de Dios dice que la voluntad del Padre es que ninguno perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la voluntad del Padre. Lo que literalmente Jesús dijo es: Señor, yo prefiero morir antes de que cualquiera de ellos entre al infierno. Y hoy te está diciendo a ti, escucha lo que Jesús te dice. Te dice, es tu decisión. Tú tienes la libertad de elegir a dónde quieres ir. Pero si tú eliges ir al infierno, vas a tener que pasar por sobre mi cadáver. Vas a tener que pisotear mi muerte y resurrección para entrar al infierno. Lamentablemente esa es la decisión que muchos están tomando en estos días. Literalmente están pasando por la muerte de Jesús, menospreciando su sacrificio, pisoteando su amor para ir y entrar al infierno. Porque ese es el deseo de alguien que no quiere tener una relación con Jesús. Judas lo hizo y terminó en el infierno. Entonces, pastor, ¿por qué Judas siguió a Jesús por 3 años? Bien fácil, te lo voy a responder bien rápido. Lo que está pasando en este texto que vamos a leer ahorita: María viene con un perfume carísimo que costaba el salario de un año, lo derrama a los pies de Jesús y llora y lo adora, y lo está, sin saberlo, ella lo está ungiendo para su muerte. Entonces, leemos en Juan capítulo 12, versículos 4 al 6, dice: y dijo Judas Iscariote, nuevamente señala quién, hijo de Simón, y dice su apellido, que era uno de sus discípulos y el que más tarde lo entregaría. Claramente, ¿quién es el que estamos hablando aquí? ¿Por qué? Preguntó Judas. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, es decir, la caja fuerte, sustraía de lo que se echaba en ella. A Judas, aquí volvemos a comprobar, a Judas no le interesaba Jesús, a Judas le interesaban sus ganancias. El Dios de Judas eran las ganancias. Ojo con esto. Tal vez algunos de ustedes no sepan, yo soy contador de profesión, nada más de profesión. Y en la contabilidad hay una cosa que se llama la teoría de la dualidad o la teoría del cargo y el abono, ¿no? Entonces tú pintas una raya y dices, ok, los cargos de un lado, los abonos de otro lado. Las ganancias de un lado, las pérdidas del otro lado. Los números rojos van de un lado, los números negros van del otro lado. Esto fue lo que rigió la vida de Judas. Judas pintó una raya en su vida y dijo, en donde hay ganancia, ahí estoy. Lo que él estaba sucediendo delante de él es que había pérdidas, estaba derramando 300 denarios delante de él y no lo pudo soportar, no se pudo quedar callado. Él dijo, ¿por qué no lo vendimos? Se lo pudimos dar a los pobres y pues yo me hubiera quedado con mi tajada. No le interesaba a Jesús, le interesaban las ganancias.
Si había cosas populares, estar con Jesús en lo popular, cuando la gente le daba ofrendas, cuando la gente lo recibía con alegría, Judas quería estar ahí. Pero cuando eran momentos difíciles, Judas se alejó. Judas se pasaba de un lado de las ganancias al de las pérdidas. Siempre estaba evitando sus pérdidas y siempre estaba intentando ganar sus propias ganancias. ¿Cuánto de esto se parece a nuestras vidas? Que cuando nos conviene, estoy con Jesús. Estoy enfermo, Señor, yo soy tu oveja. Pero cuando te va bien, hombre, yo no voy a andar dando paisano en vino. Oye, ¿quieres servir? No, que sirvan los demás. Y estamos pasándonos de un lado al otro de las ganancias. Al final de cuentas, cuando Judas vio que no se iba a hacer rico con Jesús, que lo que venía a partir de ese momento era solamente pérdidas, era solamente peligro, era solamente sufrimiento, decidió pasarse del otro lado y por 30 monedas vendió al Señor. Siempre lo regían las ganancias. Ojo que nuestro corazón no esté guiado por las ganancias de este mundo. En donde te conviene, ahí estás y vendes todo lo demás. Dejas a tu familia, dejas tus convicciones, dejas la palabra de Dios a un lado porque te conviene estar en donde hay ganancias. Otro amén, otro espacio para los amenes que no fue llenado ahí. Eso es lo que sufre nuestra generación. Somos una generación de apóstatas, que cuando ya no nos conviene, dejamos al Señor. Que cuando no es agradable, no, yo no voy a la iglesia, no, hombre. Y siempre es culpa de la iglesia. No, ahí son hipócritas. No, hombre, pero así eras la gente ahí. El otro día pasaron y me saludaron. Uy, la gran ofensa, ¿verdad? Siempre es culpa de alguien más. Y dejamos al Señor porque no había ganancia. Se acabaron las ganancias, se acabaron las cosas gratis. Se acabó, en donde llegaste y te apoyaron y te sostuvieron en oración. Pero Dios hizo la obra y bueno, como ya no lo necesito, adiós. Y eso es nuestra generación hoy por hoy. Estamos tras las ganancias todo el tiempo. Pero esa no es la voluntad de Dios para nuestro corazón, para nuestra vida, para nuestra alma. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19 dice, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Si tú permaneces es porque eres parte del rebaño. No hay forma de ser parte del rebaño e irte. La razón por la que alguien se aleja de Dios es porque nunca ha puesto enteramente su fe en Él y ha nacido de nuevo. Amén. Entre nosotros hay quienes buscan más las bendiciones que el que bendice. Cuando hay ganancias, nos encanta ser parte de la iglesia. Cuando no hay ganancias, cuando se pone difícil, entonces, Señor, discúlpame, pero tengo otras cosas más importantes que hacer. Tengo otras prioridades en mi vida. Pregúntate a ti mismo si tu oración, esa que estás haciendo por ese milagro, no fuera respondida. ¿Seguirías buscando el rostro del Señor con la misma pasión y con el mismo amor? Si Dios no respondiera a las oraciones como tú esperas. Porque yo he visto mucha gente que cuando Dios no responde a su oración como ellos quisieran, lo abandonan y se alejan de Él. Pero escucha esto, no seguimos a Jesús porque Él hace un poco mejor nuestra vida. Seguimos a Jesús porque tenerlo a Él es mejor que la vida. Esa es la convicción de nuestro corazón. Por eso le seguimos. No porque puede traernos pequeñas ganancias, pero porque tenerlo a Él es más importante que nuestra propia vida. Y así como Judas, la gente, hoy por hoy, la gente con el corazón dividido son las personas que tienen una vida más miserable que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque saben lo suficiente, escucha esto, sabes lo suficiente para sentirte culpable, pero no has ido lo suficientemente lejos en tu fe para sentirte feliz. Y sabes, pero no te has comprometido. Y vives con un corazón dividido. Ese es el por qué te sientes así. Mateo 27, versículos 4 y 5. Judas hablando les dice,
Les digo, he pecado al entregar sangre inocente. Pero ellos le dijeron, ¿a nosotros qué nos importa? Los miembros de los líderes religiosos que le pagaron a Judas las 30 monedas, dijeron, ¿a nosotros qué nos importa? Ya tú. Lo dejaron solo. Entonces Judas arrojó en el templo las monedas de plata y después de eso salió y se ahorcó. Esto nos lleva a la otra pregunta. Si un cristiano comete suicidio, ¿irá al cielo? Quiero ser muy sensible al hablar de este tema, porque estoy consciente que esto puede contradecir el pensamiento de muchos de nosotros que crecimos en un contexto católico. La doctrina católica dice que si tú te suicidas, estás cometiendo exactamente lo mismo que es asesinato. Y como tú estás cometiendo asesinato, que es considerado un pecado mortal, y al suicidarte no tienes tiempo de arrepentirte de ese pecado, pues entonces vas directo al infierno. Mucha gente piensa que Judas, al suicidarse, más bien terminó en el infierno por suicidarse. Pero en realidad lo que estamos viendo es que Judas terminó en el infierno porque él nunca se sometió al señorío de Jesús, nunca creyó. Él se abrazó a su pecado y se lo llevó a la tumba. Y ese pecado en su tumba lo llevó al infierno. No tanto por la forma en la que él murió, pero por lo que él hizo en vida. Pero la Biblia dice que Jesús murió por todo nuestro pecado. Por el pecado presente, por el pecado pasado y por el pecado futuro. Simplemente Jesús murió hace 2000 años. Todos los pecados tuyos eran futuros para eso. Y dice su palabra en 1 Pedro capítulo 3 versículo 18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Es decir, todo el pecado. Porque si no, entonces tú pecabas y Jesús tendría que venir a morir otra vez. Y el siguiente pecado tendría que morir otra vez. Pero no es así. Él murió de una vez y para siempre por todo el pecado. Muchos piensan, un cristiano nacido verdaderamente de nuevo nunca tentaría con su vida. Y sabes que ese es un pensamiento muy ingenuo. Es lo mismo decir un cristiano ya que es salvo y nacido de nuevo, nunca en su vida se va a enfermar. Hoy por hoy existen enfermedades mentales que han guiado a personas a quitarse la vida. Enfermedades. Siendo salvos, habiendo nacido de nuevo, las circunstancias o incluso el ataque espiritual los ha llevado a tomar esa decisión. Moisés, Job, Elías, Jeremías, todos ellos, hombres de Dios en la Biblia, manifestaron, incluso verbalizaron sus deseos de morir. Todos ellos pasaron por eso. Y si el suicidio es una forma de asesinato, te pregunto yo a ti, ¿el asesinato, Dios puede perdonar el asesinato? La respuesta es sí. Entonces, ¿puede un cristiano cometer suicidio y no irse al infierno? La respuesta es sí. Nuestros pecados han sido perdonados. Nadie sabe. Tú que te quedas de este lado puedes decir una cosa, pero tú no eres Dios. Dios juzga conforme a su palabra. Dios sabe y conoció a su oveja. Dios mismo murió por esa persona. La única muerte que define tu eternidad no es tu muerte, es la muerte de Jesucristo en la cruz. Eso es lo único que define tu eternidad, no la forma en la que mueres. Entonces, no pasa nada, pastor. Entonces vamos a suicidarnos todos y no sé. Claro que no, claro que sí pasa. Dios tiene un propósito para nosotros. Dios quiere que vivamos aquí. Y aún teniendo, fíjate, David tenía esos pensamientos, él deseaba morir. Y el Señor mismo en su relación con él le trajo la convicción de lo que terminó David escribiendo en Salmo 27, versículo 13. Dice, yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. Una persona solamente va al cielo o al infierno basado en una sola cosa, su relación con Cristo Jesús. Y déjame decirte esto, porque tal vez entre nosotros, muy probablemente entre nosotros, hay personas que han tenido estos pensamientos y estás batallando
o tienes esa batalla en tu vida, déjame decirte esto. No te vayas de este lugar hoy, por favor, te lo ruego. No te vayas de este lugar hoy sin hablar con alguien, sin hablar con el pastor, sin hablar con un líder y decirle, hey, estoy teniendo esta batalla porque queremos estar contigo. Queremos ayudarte. No estás solo. Y el Señor te dice que tiene bendiciones para ti y una vida mejor en esta tierra, en la tierra de los vivientes. Hay esperanza, hay paz. Y un día, cuando Él lo decida, cuando tú en su soberanía, tú te abandones a su soberanía, Él te va a llevar a un lugar en el cual no va a haber tristeza, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad. Pero por lo pronto, nuestra única esperanza es Cristo Jesús, su muerte y su resurrección. Por favor, recuerda esto, no estás solo. Tu vida no tiene que terminar así como terminó la vida de Judas. La vida de Judas tampoco tenía que terminar así. La vida de Judas tuvo que ser redimida como fue la vida de Pedro. Y mira, escucha esto, hablemos de Pedro ahora. No solo Judas traicionó a Jesús, Pedro lo hizo. Ese que nunca se quedaba callado. Ese que cuando fueron a prender a Jesús, sacó su espada, intentó cortarle la cabeza a uno de los guardias. El guardia se agachó y le cortó un oído. Yo no creo que Pedro estaba defendiendo tanto a Jesús, estaba defendiéndose a sí mismo, porque lo que vemos después es que él hizo por sí mismo todo el tiempo. Dice ahí dice la Biblia que Pedro seguía a Jesús a la distancia. Cuando arrestaron a Jesús y se lo llevaron, Él se fue detrás de él. ¿Sabes qué? Muchos de nosotros hoy, creo, estamos siguiendo a Jesús a la distancia. Estamos ahí. A lo mejor has venido siguiendo a Jesús en los últimos meses, en las últimas semanas, o tal vez en los últimos años de tu vida, pero siempre sin ningún compromiso, sin estar lo suficientemente cerca para estar con Jesús, pero sigues siguiéndolo a la distancia. Estás aquí el domingo, escuchas, cantas, sirves, haces una que otra cosa. Sigues siguiendo a Jesús a la distancia. Mira lo que le pasó a Pedro. Pedro se sentó cuando tenían a Jesús arrestado. Vio que tenían un fuego por ahí, al parecer hacía frío, y Pedro se sentó ahí con ellos y se empezó a calentar y estaba viendo a Jesús de lejos. Y de repente una persona le dice, oye, espérame, ¿tú no andabas con Jesús también? ¿Qué rollo? ¿Cómo le hiciste pasar aquí? No me confundas, yo no soy de esos. Y a lo mejor una niña le dijo, no es cierto, yo te vi, tú andabas ahí. No, cállate, yo no andaba ahí. ¿Por qué me están echando mentiras? Yo nomás vengo aquí al fuego, hombre. Es más, échenle más carbón, más leñita. Y otro dijo, no, la forma en la que hablas te delata. Ese acento es de los que andaban con Jesús. Entonces Pedro se enoja y empieza a decir, ¿cómo pip? ¿Crees que yo voy a andar con ese pip? A mí no me gusta que me estén levantando pip, bola de pip. Ese Jesús es un pip. Y empezó a maldecir. Y cuando terminó de decir eso, cantó el gallo. Y Judas recordó en su corazón lo que Jesús le acababa de decir. Antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Tú que dices que me sigues, tú que dices que darás la vida por mí. Y dice ahí ese pasaje en la Biblia que Judas se levantó, corrió y lloró amargamente. La diferencia entre Judas y Pedro fue que Judas salió del templo, corrió y fue a suicidarse, se colgó de un árbol. Pedro se levantó y corrió a buscar la comunidad de creyentes. Y estaba en la comunidad de creyentes reunido, cuando varios días después unas mujeres vinieron y dijeron, oigan, ¿qué creen? El cuerpo del Señor no está en la tumba. Dijo, ¿cómo que no está en la tumba? No, un ángel se nos apareció y nos dijo que no busquemos entre los muertos al que vive. Y Pedro salió corriendo. Corrió hacia la tumba vacía. La evidencia de que tenemos un Dios vivo, un Dios que nos ama tanto, que entregó su vida pero venció a la muerte y abrió la puerta para que todos entremos detrás de Él. Y Pedro corrió a Jesús. Esa fue la diferencia. Judas se abrazó a su pecado, se lo llevó a su tumba y eso lo llevó al infierno. Pedro corrió a Jesús y el Señor lo restauró. Más adelante Jesús resucitado tuvo una conversación con él. Le dijo, Pedro, ¿me amas?
Dijo, sí, Señor, te amo. Y se lo preguntó 3 veces, redimiendo las 3 veces que lo negó. Y Pedro terminó siendo el líder de la iglesia primitiva. ¿Cuál es la diferencia, familia? Llegamos a este punto. Judas tuvo un corazón religioso. Pedro tuvo un corazón que creyó el evangelio. Te voy a poner este ejemplo. La forma en la que piensa un corazón religioso es: chin, la regué, que no se entere mi papá. Eso es lo que piensa un corazón religioso. Ahora, un corazón conforme al evangelio dice: chin, la regué, tengo que hablarle a mi papá. Y esa es la gran diferencia. Judas huyó del Señor, Pedro corrió hacia el Señor. Por eso sus historias fueron tan diferentes. Y hemos leído, y la Biblia dice que Judas terminó en el infierno. Pedro está en la presencia de Dios hoy, sentado con Jesús, una vez que su vida terminó. Iglesia, no puede ser más claro lo que la palabra de Dios está hablando hoy. Entre nosotros, aún de muchos años, hay algunos que solamente hemos seguido a Jesús a la distancia y no hemos creído en Él. No nos hemos sometido a su señorío. Es decir, a que Él sea el gobernador de tu vida. Tú sigues gobernando tu vida y tienes a Jesús como un accesorio. Cuando lo necesitas, te acercas a Él, a las ganancias, a la bendición. Cuando sientes que no lo necesitas, te alejas y vives tu propia vida. Eso solamente te va a llevar el mismo camino que Judas, al infierno. Es la verdad. Pero tu relación con Jesús, bajo el señorío de Jesús, bajo el arrepentimiento, Jesús viene, quita el pecado de tu corazón, te toma de la mano y camina esta vida contigo y te lleva al cielo. ¿Cuál es el deseo de tu corazón hoy? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón hoy? Ponte de pie un momento, por favor. Aquí enfrente va a haber algunos líderes de grupo que van a estar listos para orar contigo. Yo te pregunto nuevamente, ¿cuál sería tu decisión? Deja que el Espíritu Santo escudriñe tu corazón y te haga sentir, te haga ver claramente cuál es la voluntad de Él para ti. ¿Qué es lo que Él quiere hacer en tu vida hoy? Porque tal vez hoy es la última oportunidad que vas a tener de, en arrepentimiento, acercarte con Él y someterte a su señorío. Asegúrate de salir de este lugar seguro de tu salvación. Seguro de tu salvación. Seguro de que tú eres una oveja de Él, que escucha su voz, que lo sigues, que lo obedeces. Vamos, sal de tu lugar, encuentra a alguien y dile: oye, ¿sabes qué? Yo necesito que ores conmigo. Yo no estoy seguro de qué va a pasar si hoy muero. Recuerda que la muerte solamente hace eterno la dirección en la que tu alma ya se está dirigiendo. Si tú anhelas estar en el cielo, si tú anhelas estar en la presencia del Señor, decide hoy iniciar una relación con Él, porque hoy es el día. No lo dejes para después. No dejes que tu corazón religioso te siga llevando por el mismo camino. Porque recuerda, puedes ser usado por Dios. El Espíritu de Dios el poder de Dios puede fluir a través de ti sin haber creído Jesús. Pero el corazón del Evangelio dice: yo tengo pecado en mi vida. Yo voy a hacer lo que Pedro, voy a correr a Jesús y voy a arreglar las cosas hoy. Voy a pedir perdón. Voy a dar el paso de fe. Voy a creer. Oremos. Señor, gracias por lo que tú has hablado el día de hoy. Yo te pido que tu Espíritu venga y continúe confrontando nuestro corazón. Padre, quita todo corazón religioso. Quita todo corazón superficial, aquel que solamente sigue sus deseos. Señor, por favor, clamamos por aquellos que han decidido pasar su eternidad en el infierno, Señor, por la forma en la que están viviendo hoy, por la decisión que están tomando hoy. Señor, confróntales, tráeles convicción de pecado y recuérdales y han de saber, revélales que tú ya hiciste todo lo necesario para que no vayamos al infierno, Señor. Que tú ya hiciste todo lo necesario para que estemos la eternidad en tu presencia. Señor, no nos permitas tomar el camino de Judas, abrazarnos a nuestro pecado y llevarlo a la tumba, en donde ya no va a haber forma de rescatarnos, Señor, donde ya no va a haber alternativa. Pero hoy, Señor, traemos nuestro pecado delante de ti y te pedimos perdón y te pedimos hacer las paces contigo, Señor.
Padre, no queremos salir de este lugar con la duda entre si somos salvos o no, Señor. Espíritu Santo, muévete. Espíritu Santo, trae convicción. Espíritu Santo, confronta nuestros corazones. Padre, queremos ir en tu dirección, queremos caminar en tu dirección, queremos adorarte, Señor. Hoy trae convicción por medio de la adoración. Hoy trae convicción por medio de tu palabra, Señor. Y enséñanos y muéstranos tu gracia y tu misericordia hoy. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias. Vamos, levanta tus manos. Si tú estás convencido de que eres oveja del Señor, levanta tus manos y adórale. Adórale verdaderamente, como nunca lo has hecho, como no lo has hecho hace mucho tiempo. Levanta tus manos y entrégate en adoración al Señor. Dile: Señor, yo